empieza aquí. No, ya. Bueno, lo que vamos a ver entonces es los conceptos de detección estadística. Vamos a ver qué es lo que nos entrega, ¿ya? Qué es lo que nos da como ventaja, ¿ya? Como le gusta decir a mi profesor fascinante del doctorado, cuando yo veo un nuevo método, ¿ya? De lo que sea, yo siempre tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué me entrega? A él le gustaba decir, ¿qué me compra este nuevo método? ¿Ya? Si este nuevo método a mí me entrega, me compra, me provee de algo distinto a lo que ya teníamos, o lo mismo que ya teníamos, pero con una nueva conceptualización de diseño, ¿ya? O de representación o de lo que sea, entonces el método me está aportando valor a lo que estoy haciendo. O sea, esto no es tan a rajatablas, pero siempre ustedes deberían de verdad preguntarse, bueno, ¿quién me entrega esta cosa? Mejor que me entregue algo nuevo, algo novedoso, un nuevo punto de vista, para que ustedes lo asimilen como una herramienta súper útil para lo que están haciendo. Si no pasa por mayor conocimiento, que está muy bien, muy bien, pero a veces es decir, bueno, si tengo 3, 4, 5 herramientas que hacen todas lo mismo y que están diseñadas bajo la misma idea, bajo el mismo paradigma, entonces a lo mejor conocer esas 5 no es necesario, es mejor conocer 3 y ocupar esas 3. Pero si son herramientas nuevas que me proveen un nuevo punto de vista, entonces entonces ahí vale la pena manejarlas muy bien y tenerlas en mi cajita de herramientas para seguir trabajando. ¿Ya? Entonces nos vamos a preguntar qué es lo que nos entrega esto, porque vamos a ver que tiene una serie de complejidades asociadas. Entonces, si bien aquí vamos a partir con los métodos generativos de Maximum Likelihood, la idea completa es que vamos a hablar de Maximum Likelihood y Bayes. ¿Ya? Y todo pasa por entender en el fondo qué es lo que queremos decir con esta notación, porque aquí está en la notación y después en esas otras curvas que están ahí, que son el concepto de maximum likelihood, está toda la intuición de cómo funcionan estos métodos, ¿ya? Los métodos probabilísticos. En primer lugar, vamos a distinguir entre dos cosas. Vamos a distinguir entre lo que vamos a entender por la distribución o las probabilidades a priori, que son lo que yo les comentaba el otro día, mis creencias, mis beliefs sobre las clases. Y vamos a hablar de las distribuciones por clase, o lo que es lo mismo, vamos a hablar de el likelihood. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí. Esta es la distribución por clase, es lo que nosotros vamos a entender como likelihood. Y esto está asociado a los datos. O sea, los datos que yo tengo, datos, entiéndase como base de datos con la que yo trabajo mi problema. A eso está asociado la distribución por clase. Y la distribución a priori, a ver si puedo cambiar el color aquí. Y la distribución a priori, esta tiene que ver con lo que nosotros llamamos belief apps. Belief, ¿ya? Que estos son, si ustedes quieren verlo, el conocimiento a priori o antes del problema. Conocimiento previo del problema. ¿Ya? Esa es la idea. A diferencia, y para que esta cuestión quede un poco distinta a lo que vimos el otro día, lo que vamos a ver, o sea, vamos a partir al revés, mirando las cosas en esta clase. ¿Ya? Perdón. Vamos a partir mirando lo siguiente. Miremos estas curvas de acá. ¿Ya? Supongamos que tenemos un problema de clasificación de dos clases distintas. La clase 1 y la clase 2, que son las que se denotan aquí. Clase 1, que es esa, y clase 2, que es esa. Elegí súper mal clase 2, que es la roja, ¿ya? Y clase 1, que es la azul. Ahí, clase 1. ¿Ya? Clase 1. A ver, justo un lápiz un poco grueso. ¿Ya? Esa ahí.
Clase 1. ¿Ok? Entonces, supongo que yo tengo una base de datos que me representa a mi problema, ¿ya? Tengo, por decir algo, 20.000 puntos. De esos 20.000 puntos tengo 10.000 que pertenecen a la clase 1, que es azul, y 10.000 que pertenecen a la clase 2. Y mi problema, para efectos de este esquema que tengo aquí, utiliza una sola feature, ¿ya? Caso de acá, clase 2 roja, clase 1 azul. Aquí tengo un problema donde existen dos features. Esta, F1 ahí, F2 acá, las dos features, que nosotros las denotamos como, voy a escribirlo mejor, nosotros las denotamos en general así, ¿cierto? Este sería X1, este sería X2, y este sería, en este caso acá, cuando hay un puro feature, ese es X nomás, pelado. ¿Ya? Entonces tengo, insisto, en este caso de acá, una variable que me explica el problema, un feature. En este caso de acá, tengo dos variables que me explican el problema. Por lo tanto, tengo una base de datos, para el caso de aquí, de 20.000 puntos, 10.000 de la clase 1, 10.000 de la clase 2, un vector nuevo, ¿cierto? Un vector X y después un vector T, como lo habíamos denotado la otra cosa, para las clases, donde, no sé, los primeros 10.000 son la clase 1, que la denotamos con un 1, y los segundos 10.000 son la clase 2, que la denotamos con un 0, o un menos 1, como quieran, depende del método que ustedes tengan. Y para este caso de acá, entonces tenemos dos vectores, dos features, más las T, ¿cierto? Las clases, las etiquetas de clase. Entonces, y aquí viene el concepto. Tomo estos datos y los separo en dos, ¿cierto? Clase 1 y clase 2, 10.000 puntos y 10.000 puntos. Tomo los datos de la clase 1 y calculo la distribución de probabilidad de esos datos. ¿Por qué? Porque estos son métodos probabilísticos. Como son métodos probabilísticos, regenerativos, como decía al principio, el supuesto que hay detrás, el primer supuesto que vamos a enumerar, es que esos datos de cada clase, por cada clase, siguen una cierta distribución. ¿Cuál? Si no sé, puedo decir, mira, sigue la distribución exponencial o la gaussiana, o lo que sea. Ya puedo asumirlo desde el principio. O bien, lo que yo les decía, tomo los datos y, como en el caso de acá, calculo el histograma. Esa curva de ahí y esta curva de acá. Son los histogramas. Y esos histogramas me dan una muy buena estimación de la probabilidad, ¿cierto?, de la distribución que gobierna cada una de las clases. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Sí. Ya. Entonces, con esa idea en la cabeza, ahora le vamos a dar curso a la notación. Fíjense lo que está aquí. Esa notación P, paréntesis X, slash C1, significa, voy a decirlo así, la probabilidad, porque dice P nomás ahí, la probabilidad de que, perdón, la probabilidad dado la clase 1, y esta es la probabilidad dado la clase 2. Traducción, ¿ya? Para lo que les acabo de decir. Esa es la distribución de probabilidad conjunta, en este caso hay una pura variable, así que es la distribución de probabilidad normal, ¿no? Para la clase 1. Y esta es la distribución de probabilidad para la clase 2. Aquí, esta de acá. Ahora sí, como hay dos variables, feature 1 y feature 2, x1 y x2, tengo la distribución de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x1 y x2, que son mis features, de la clase 1 para el caso azul y de la clase 2 para la clase, para la curva roja. ¿Ya? Eso es lo que significa esta P, que usted la puede leer como probabilidad, pero tienen que transformar en la cabeza la distribución de probabilidad, que responde lo mismo, salvo que nos pongamos un poquito técnicos. Pero al decir barra C2, está condicional a, o dado que usamos solamente los datos de la clase 1 y solamente los datos de la clase 2. Entonces eso significa que mi base de datos me sirvió para construir un modelo probabilístico de cada una de las clases. ¿Ok? Es decir, ese es el modelo que hay detrás, así como en los otros casos había un modelo lineal en los parámetros. Entonces, ¿cómo genera un clasificador? ¿Qué es lo que me dice a mí la intuición? La intuición me dice lo siguiente. Aquí hay un nuevo dato. Me pasa un nuevo dato. El valor de X. Para el caso, veamos el caso de acá, de una variable. Vean el valor de un feature. Por ejemplo, 12. ¿En qué confío yo? ¿Ya? ¿Cuál es mi evidencia científica? Son los datos. ¿Qué me dicen esos datos? Me dicen que para la clase 1
esta es la distribución de probabilidad, y para la clase 2, esta es la distribución de probabilidad, la roja. Ya. Si me dan un dato, el 12, entonces, si me dan ese dato que es el 12, yo lo que tengo que hacer es simplemente, bueno, me paro aquí en 12, miro para arriba, voy a elegir otro color mejor. Me paro aquí en 12, miro para arriba, ya, me paro aquí en 12, tiro una línea para arriba, y digo, ok, ¿cuál es la probabilidad, de acuerdo a los modelos que yo tengo, de que el dato que me dieron a evaluar, 12, pertenezca a la clase 1? Ustedes saben que si esta distribución es discreta, entonces ustedes el valor que tienen aquí es directo a la probabilidad. Si esta distribución es continua, en realidad la probabilidad de un punto no debe cero, no tiene sentido, pero ustedes separan en un épsilon alrededor de ese punto y obtienen ahí el valor de probabilidad. Cuento corto, pensemos que estas cuestiones son discretas nomás, entonces yo tiro esta línea aquí y digo, ok, si el dato que yo estoy observando es 12, mi modelo para la clase 1 me dice que la probabilidad de ocurrencia de ese dato, o sea, de que el feature tome el valor 12, es esa de ahí. Digamos 0,2 a los amigos. ¿Ya? Mientras que para la clase 2, si yo observo el dato 12, el modelo que tengo aquí me dice que la probabilidad de que ese dato pertenezca a la clase 2 es 0,3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les dice a la intuición a ustedes? Ok, si yo observo el dato 12, de acuerdo a las probabilidades que me entregan los modelos, yo tendría que decir que tiene más chance de pertenecer a la clase 2 que a la clase 1. Por lo tanto, yo digo, ahora aplico mi regla de decisión, que es no lineal, el dato pertenece a la clase 2. ¿Sí o no? Sí. Sí. Eso es. Eso es. Así funciona esto. Si tengo 3 clases, pues te van a tener 3 modelos. Si tengo 4 clases, te van a tener 4 modelos y van a evaluar la probabilidad, le pescan el dato, el dato que tienen que clasificar, toman aquí, lo evalúan en las 4 curvas. ¿Cuál es el máximo? La clase 3. A ese dato pertenece, a esa clase pertenece el dato. Listo. Si ahora el problema pasa por esto, tengo mi modelo aquí, mi modelo acá, me dan un nuevo punto de evaluar, ¿cierto? En este caso, mi problema estaría descrito por dos variables, x1 y x2. Entonces, el dato que yo observo van a ser dos numeritos. Uno que pertenece al valor 1 y otro que pertenece al valor 2. Entonces voy a ponerme, por ejemplo, en este punto aquí, ahí. La probabilidad para la clase 1 va a ser tanto, ya 0, 2, 3. Y para la clase 2 va a estar más por acá abajo. Pertenece a la clase 1 en ese caso. Y listo. Se fijan que el resultado es recontraintuitivo. No hay nada del otro mundo, no hay ecuaciones ni conceptualización extremadamente avanzada. Si yo tengo dos modelos, o tres modelos, o cuatro modelos, dependiendo de las clases que tenga, ¿cierto? Pero tengo esos modelos. Esos modelos más encima vienen de evidencia, que son mis datos. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es creerle a esos modelos, ¿o no? Si no, ¿para qué los tengo? ¿No les parece? Entonces, si les creo esos modelos, significa que la probabilidad que me entregan es el número que yo voy a utilizar para evaluar si pertenece o no pertenece un dato a esa clase. Pero como tengo varios modelos dando vueltas, que depende del número de clase, entonces no me queda otra más que compararlo. ¿Y con cuál me quedo? Bueno, como tengo que anunciar una de las tantas clases que existen, digo, bueno, si el mayor resulta ser el de la clase 3, sí, digo, el dato pertenece a la clase 3. Listo, todos compadres, todos amigos. Eso se llama maximum likelihood. ¿Ya? Si yo lo comparo, por ejemplo, con el modelo lineal normal, ¿no? ¿Ya? El modelo lineal normal me refiero a... déjenme abrir el PPT. Si yo lo comparo con... Por abrir. Yo lo comparo, por ejemplo, con esta cosa de aquí. ¿Qué es lo que tenía acá yo? Tenía los puntos, ¿cierto? Y lo que tenía era un modelo para este y un modelo para este en el fondo, ¿cierto? Que eran las líneas rectas. Y después la línea recta que me hacía el plano ortonormal, en el fondo era un promedio entre esas dos cosas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y lo que hacía era tomar el dato, evaluarlo en este modelo,
O sea, sigo la misma idea. Tengo una base de datos. Esa base de datos la utilizo para construir un modelo. Y a partir de ese modelo, entonces, en algún minuto yo introduzco esta parte no lineal, que es la regla de decisión, la que me dice, mira, pertenece a clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, etcétera, y listo, se acaba. Pero la idea conceptual es exactamente la misma. Tengo un modelo que viene a partir de los datos y creo en ese modelo. Eh, Tal vez una mala elección de palabras, pero como ese modelo viene de los datos, yo lo utilizo porque es una buena representación de mi problema, mientras mi base de datos sea buena, sea coherente, sea consistente con los datos que voy a evaluar en el futuro, todo va a andar súper bien. Entonces yo tomo el dato, lo evalúo en esos modelos y discrimino de acuerdo a esa parte de decisión no lineal a cuál de las clases pertenece. ¿Ok? Acá es exactamente lo mismo. La única diferencia es que este modelo de aquí, cuando yo reemplazo los valores, cuando ya los tengo determinados, ¿cierto? Cuando yo reemplazo los valores, esto me va a dar un número, 20, 200, menos 47, etcétera. Para el caso de dos clases, si el número es positivo en el fondo, y da lo mismo el número que sea, 200, 300, 500, 27 millones, el único resultado que yo obtengo es que pertenece a la clase 1. Y si es negativo, pertenece a la clase 2. La diferencia conceptual con lo que yo estoy hablando de acá pasa porque tengo un modelo probabilístico detrás aquí, ¿ya? Que no es ese modelo lineal. Entonces, cuando yo evalúo, lo que yo obtengo es la probabilidad de que el dato pertenezca a cada una de las clases, ¿ya? Y como tengo esa probabilidad, yo al mismo tiempo voy a tener una idea súper clara de qué tan bueno o qué tan malo es mi resultado. Me explico. Déjenme mover esto para acá. Si ahora me pasan ese dato para evaluar, aquí. Es el, no sé, 14 y algo, no sé cuánto. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase 1? Este número ahí, ¿cierto? 0,12. A la clase 2 es muy bajo. ¿Ya? Entonces, yo lo que sé en este caso es que este es el mayor, este es el menor, pero la diferencia que hay entre ellos es tan pronunciada que yo estoy bastante confiado, y además tengo cómo cuantificarlo, 0. No sé, 12 versus 0,002, ¿ya? Tengo esos números, y esos números tienen un sentido de qué tan bueno, qué tan malo está haciendo mi clasificación, mi clasificador en ese minuto. Me cambias acá. Si las probabilidades, como como supongamos este dato aquí, ahí. Ahí las probabilidades son bastante parecidas, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente yo voy a tener que decir el dato pertenece a la clase 2 porque este está más arriba, pero yo sé que las probabilidades que me entrega el modelo, ¿cierto? Son bastante parecidas entre sí. Entonces yo tengo un feeling ahora de que el modelo no está funcionando tan bien, ¿ya? Que si bien estoy diciendo el dato pertenece a la clase 2, chuta, parece que puede haber pertenecido a la clase 1. ¿Ya? Eso se los entrega esta forma de hacer clasificación, que es la clasificación basada en el principio de maximum likelihood, ¿ya? Maximum likelihood significa cuál es la máxima probabilidad de que el dato pertenezca a uno de los tantos modelos que hay. Ese es el concepto de maximum likelihood. Profe, ¿Ok? Dígame. entonces el eje X sería en el fondo los datos que uno tiene y uno revisa un dato, revisa a cuál de las dos clases pertenece, pero son dos clases. En este caso, sí. Y en el fondo la probabilidad de que sea de una clase es como de un 20%, la probabilidad de que sea de otra clase es un 10%, pero igual son probabilidades bajas. O sea, ¿qué pasa si no hay ninguna de las dos clases? O sea, ¿cómo se ¿Cómo? saca esa probabilidad? No te entendí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se saca esa probabilidad de que un dato sea de una clase de otra? Porque dice, no sé, que la clase 2 tiene un 20% y la clase Y- 1 un 10% de las veces clase uno, pero igual son como probabilidades bajas. O sea, si sí, fueran dos. lo que pasa es que aquí los números no están llegando mucho. Olvídate de los números un poquito, ¿ya? Ah, ya. Primero, ¿cómo obtengo esta curva? Tú tienes tus datos, ¿cierto? Tienes los valores de la feature que aquí denotamos, la única feature que existe que aquí denotamos como X. ¿Cómo obtienes esta probabilidad? Bueno, como les decía antes, si tienes 20.000 datos y 10.000 son de la clase 1 y 10.000 son de la clase 2, entonces agarras los de la clase 1
que va a ser un vector, en este caso aquí, ¿cierto? Un vector de 10.000 puntos, y calcula el histograma. El histograma va a ser esta cosa aquí, ¿no? Entonces, Lo normaliza el, para que sea una distribución de probabilidad. ah, los 10.000 datos como que se dividen en esas features, que son, no son 10.000, no son 10.000 valores, por así decirse. De ¿Son 10.000 la... No, tienes una feature, una sola feature. Ajá. Tienes una sola feature. Pero esa feature puede tomar distintos valores. Sí, igual que acá, mira. ¿Cuántas features tienes aquí? Dos, ¿cierto? ¿Sí? X1 y X2. Ujú. X1 y X2. ¿Cuántas muestras? Lo voy a decir así mejor. ¿Cuántas muestras tienes de cada clase? Bueno, supongamos que aquí hay 200 y aquí hay 200, ¿cierto? No sé cuántas hay, pero hay que contarlas, pero da lo mismo. 200 y 200, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Estas 200 muestras de acá y estas 200 muestras de acá, tú tomas estas de aquí y tú las ocupas en estos clasificadores lineales en el fondo. Cuando armas tus matrices para hacer estos cálculos y obtener estas ecuaciones normales que son acá, cuando tú haces esto, fíjate que tú estás armando un sistema de ecuaciones aquí para la clase 1 y la clase 2. Ahí estás armando un sistema de ecuaciones. Aquí. Se ve ahí, ¿cierto? ¿Lo revisaron eso? Ujú. Ya, Sí, sí. estás armando un sistema de ecuaciones que en el fondo lo que me dice en este caso ahí, esto de aquí es minimizar el error de representación para cada una de esas clases. Es decir, minimizar el error de representación para cada una de esas clases. Lo único que significa es buscar la mejor recta que me representa estos puntos y al mismo tiempo buscar la mejor recta que me represente a estos otros puntos de acá. Y la solución conjunta va a quedar al medio, que ahora sí esta línea de acá, y que es la mejor recta que separa las dos clases. ¿Ya? Pero lo que, insisto, lo que hay detrás, olvídate, porque en el fondo este es mi clasificador, esa línea que está ahí. Pero lo que hay detrás de esto, cuando yo minimizo, para este caso acá, cuando yo minimizo esto, este de aquí, x omega menos t, aquí está esta cosa de x, te fijas, omega x, o perdón, wx, ahí está puesto como un vector, y aquí está t, cuando yo hago la resta, ahí tengo el error, ¿cierto? Ujú. Ya, pues, ese error no es nada más ni nada menos que el error de representación, o sea, estoy ajustando un modelo, ¿no? Perdón, ¿te fijas? Estoy ajustando una línea recta por cada clase. Eso es lo que hago en este caso de aquí, ¿ok? Cuando hago eso, en este caso tengo feature y feature. Si tuviera una sola, haría lo mismo, ¿no? Pero estarían todos los puntos ubicados aquí y los puntos acá. Ubicaría en el fondo una recta, así un punto que me va a dar la región de decisión, que va a ser un punto otra vez, y me va a tirar un lado para allá y el otro lado para acá. Eso es lo que, eso es lo que estoy haciendo con los discriminantes lineales. Ahora, acá hago conceptualmente algo muy parecido. Digo, tomo los datos, pero a los datos no le ajusto un modelo lineal. A los datos le ajusto la distribución de probabilidad, el histograma. Y eso es lo que está aquí. Y eso es lo que está acá, por cada clase. Ese es el concepto de likelihood. Y el concepto de maximum likelihood es, mi clasificador es el que tenga la máxima probabilidad, cuando yo fijo en un punto. Vale, profe. ¿Se Profe, entiende una o no? pregunta. Sí, ¿Sí? una pregunta con respecto a eso también. Yo estaba viendo esta parte con un ejemplo, por ejemplo, del mini proyecto. Yo cogí una característica y traté de hacer este gráfico de las probabilidades. Y cuando hago el histograma a la clase que separé como clase 1, la histograma me sale en barras, no así. ¿Es igual? ¿O, Es que el histograma te va a aparecer en barra si tú usaste el comando, no sé en qué estás trabajando en MATLAB, por ejemplo. Si tú usas el comando ist de X, te van a dar 10 barras, ¿cierto? No sé en qué lo sí, hiciste. en Ya, MATLAB? ya, pero es que yo asumo que hay cosas que ustedes las saben de los cursos de probabilidad cuando estaban más chicos.
Cuando ustedes tienen 10.000 puntos, hay una de tantas reglas de cómo hacer un histograma, porque el histograma va a verse como ustedes quieren que se vean. Si ustedes tienen n puntos para hacer un histograma, hay una regla, que es la regla de Stirling, que dice que el número de pins, o sea, el número de barritas que ustedes deberían tener, debería ser aproximadamente la raíz cuadrada del número de puntos que tienen. ¿Ya? Entonces, o sea, pues si tienen 100 puntos, ahí van a ser 10 barritas. Pero te van a quedar barritas igual, porque hacer un histograma es una cuestión discreta. La otra opción, perdón, la otra opción es que no hagan el histograma, ¿ya? Sino que digan, miren, saben que ustedes miran los datos, lo grafican, y la cuestión, por ejemplo, es esta de aquí. Chulo, ustedes van a empezar a cabezarse, ¿qué distribución es esa? Alguien le va a decir, mira, esa es una gaussiana. Usted, no, pero no parece gaussiana. Bueno, ajustate una gaussiana. Entonces ustedes van a ajustar una gaussiana y le dan una cosa así. Y van a quedar con una ecuación. Ese es su modelo. Ustedes cambiaron el histograma por una formulita. Ningún problema. Eso también lo pueden hacer, ¿ya? Y esa formulita le va a dar de una manera similar. En vez de usar los datos para ajustar un histograma, van a usar los datos para ajustar una curva. Y esa curva es la que le va a representar la distribución de probabilidad. Ok. No sé si me explico. Sí. ¿Ya? Pero esos son segunda y tercera derivada. A mí lo que me interesa es que entiendan el concepto que hay detrás. El concepto que hay detrás del concepto de máximo, del clasificador basado en maximum likelihood es recontraintuitivo desde mi punto de vista. ¿Ya? Porque el concepto que hay detrás es, ok, yo tengo modelos para cada una de esas clases, y esos modelos son todos probabilísticos. Traducción, tengo las distribuciones de probabilidad conjunta en términos de las features que yo tenga. Estas son las distribuciones conjuntas para dos features, para cada una de las clases. Si a mí me presentan un dato para clasificar, yo voy y lo ubico aquí. Supongo ese punto aquí, por ejemplo. Y después calculo cuál es la probabilidad, porque tengo ese modelito, si yo miro la distribución 1 y si miro la distribución 2. Y las comparo. El mayor valor es el que gana, y ese va a estar asociado a una de las dos clases. Y esa es la clase que yo anuncio como que el dato pertenece a esa clase. Eso es todo. Eso es todo. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe, creo que lo Sí. entendí mejor. Es que yo había confundido que en el fondo la feature podía tomar varios valores, pero por ejemplo, si toma del día al 15, por ejemplo, de los ¿Ya? 10.000 datos van a haber ciertos datos que van a alcanzar en 12 y algunos de los 12 va a ser de clase 2 y algunos de los 12 va a ser de clase 1. ¿Eso? Claro, claro. En- entonces, como de repente el 12 cae en dos clases, habría que ocupar más feature para... No, no, como- no, 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 porque mira, el 12 cae, o aquí, no, aquí el feature 12 cae en dos clases, ¿cierto? ¿Sí? Cae en dos clases, ¿ya? Pero eso quiere decir que si tienes, oh, si tienes 20.000 datos en total para hacer tu modelo, y vuelvo sobre los mismos números de nuevo, para equiparar las clases, 10.000 pertenecen a la clase 1, 10.000 pertenecen a la clase 2. Entonces tú separas los datos, te vas con los de la clase 1, y por ejemplo ahí van a ver, no sé, por darte un número, 40 valores números 12. Esos Ujú. 40 valores números 12 son los que ocupaste para hacer el histograma. Y esos 40 valores números 12 que están en la clase 1 son los que te van a permitir determinar ese punto de ahí. ¿Ya? Ya. Y después agarráis los otros 10.000 valores que van a tener también ahí, de acuerdo a los números que están saliendo aquí, ¿cierto? A lo mejor no van a ser 40, van a ser 70. 70 números 12 y te caen en ese histograma y te van a determinar que para cuando aparezca un 12, ¿ya? La probabilidad asociada a la clase 2 es esa, que está más arriba. Obviamente tiene más cuenta. Entonces, el mismo valor aparece en las dos clases. ¿Te fijas? Sí. Aparece. Pero es más frecuente en una que en otra. Y esa es la idea. Si es más frecuente en una que en otra, entonces si tú observas un 12,
Es igual que apostar a los caballos, a los dados. Si está cargado para el 2, para la clase 2, obviamente le voy a poner la plata a la clase 2, ¿o no? Sí, Si sí. te lo está diciendo la chance ahí. Ujú. Pero entonces eso es por el modelo que nosotros ocupamos. Porque en el fondo si me va a dar un dato, va a ser o clase 1 o clase 2. Si es 12, independiente si... O sea, si me dan un 12 va a ser o de la clase 1 o de la clase 2. Exacto. Las veces que salió clase 1, por ejemplo, o se equivocó el modelo o algo así. O... Es que, no, 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 no. Usted está ahí pegado, no digo usted, está ahí pegado con esto. ¿Ya? Aquí las clases, de acuerdo a los datos, son separables, con una línea recta. Aquí no. ¿Ya? Ah, ¿Te fijas? Entonces aquí este dato no tiene chance de pasar para acá, porque estas son separables. Aquí no son separables. ¿Te fijas que este dato sí. está malo, po? Es Ya, el concepto que aparece de manera súper natural aquí. ahora entendí por qué. Sí. ¿Ya? Miren, yo tengo que ser honesto con ustedes. Yo le estoy jugando chueco en el sentido de que estoy buscando la forma más abstracta, que puede que sea la más difícil, de mostrarles esto. Lo estoy haciendo pensar, lo estoy haciendo dudar, lo estoy haciendo recordar cosas y le estoy mostrando esto de la manera más abstracta posible, porque la manera abstracta posible es súper intuitiva y es, ok, ustedes entienden la idea de probabilidad, entienden la idea de apostar, ¿cierto? Porque lo han hecho en más de una oportunidad. Si algo es más probable que ocurra, ustedes apuestan a esa, ¿sí o no? Sí. Ya, eso es lo que está ahí, ¿cierto? Este es más probable, la roja es más probable que la negra en ese caso, cuando yo veo un 12. Entonces ustedes dicen clase 2. La diferencia de apostar, por ejemplo, a los caballos, es que cuando ustedes van a apostar a los caballos, por mucho que les muestre las estadísticas, en el fondo ustedes están apostando así, pues no están mirando los datos, no, mira, si ese está más bonito, tiene las patas más grandes, o lo que sea, ¿o no? No hay, no hay un modelo detrás, y si hay un modelo detrás, no lo están pescando nomás, o me equivoco. ¿Lo ven así o no? ¿Lo conceptualizan así? O sea, sí. Una bota ciega la mayoría de las veces. O sea, apuesta. Mira, le voy a llevar un ejemplo de fútbol, porque me gusta el fútbol, y porque fíjense cómo este tipo de cosas ha profesionalizado mucho más los deportes, ¿ya? Si ustedes se acuerdan cuando era chico, a la hora de patear un penal, ¿ya? En un partido de fútbol, el arquero se elegía un lado y se tiraba. Eso es lo que escuchaban siempre en la entrevista y todo. Pero ¿qué es lo que han escuchado ahora último? Que hay gente en los cuerpos técnicos que analiza al pateador. Patea tantas veces para allá, tantas veces al medio, tantas veces al otro lado, cruzado. Por decirte algo, si patea de derecho. ¿Ya? Ese pateador es derecho. Y dice, mira, ¿sabes qué? La mayoría de las veces la tira cruzado. Y le dicen al arquero. Eso es maximum likelihood. Porque miran la evidencia, la data que hay, modelan hacia qué lado se tira, hacia qué lado patea el pateador, ¿cierto? Y después, eso es una mucho mejor, ¿cómo se llama? Una mucho mejor, un mucho mejor modelo que decir, en realidad yo no he mirado ni una cosa, no veo nada, y tenéis tres opciones de patear, derecha, al medio o izquierda. Las chances son todas iguales, hago así y me tiro nomás. ¿Se fijan? Ujú. Eso es maximum likelihood. No es nada más que eso. ¿Ya? Cuando ustedes no usan maximum likelihood, lo que están haciendo en esos casos es, ustedes a priori, esto, a priori, dicen, el arquero se lanza siempre para allá.
¿Ya? Ahora, no sé, de nuevo, para los que les gusta el fútbol. Los zurditos, siempre dicen lo mismo los comentaristas, los zurditos patean cruzados. ¿Ya? Y bueno, esa es una creencia, ¿no? Pues no necesariamente es así. En ese caso, lo que están diciendo es, si tienes tres opciones, cruzado, si es zurdo, ¿cierto? Es cruzado, es patear a la derecha, al medio o a la izquierda, ¿cierto? Cruzado es patear a la derecha. Lo que están diciendo ahí en esos casos es que tu creencia, tu belief, tu distribución a priori es la probabilidad de que un pateador que es zurdo en ese caso. Patea al medio es 0, patea a la izquierda es 0 y patea a la derecha es 1. ¿Ya? Pero, si tú a ese zurdito, como se les dice a esta gente, a los zurdos que patean ahí, le dicen de mala manera, si tú empiezas a mirar y recoges las estadísticas de ese pateador de penales y ves cuántas veces pateó a la derecha, cuántas veces pateó al medio, cuántas pateó a la izquierda, entonces lo que tú haces es cambiar tu estrategia, en este caso de como arquero, ¿cierto? Para ver hacia dónde te tiráis, de una creencia en base a esta creencia de que los zurdos patean cruzados, a una evidencia respaldada por datos de que ese pateador particular patea tantos a la izquierda, tantos al medio, tantos a la derecha. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tú tomas la chance que mayor probabilidad te da de acuerdo a ese pateador y te tiras ahí para ese lado. ¿Se fijan? Y ahí lo que ocupo es maximum likelihood. Y si yo combino las dos, lo que yo creo, me paro ahí. Ok, este es zurdo. Ah, el zurdo patea cruzado. Y viene el amigo, me dice, mira, ¿sabes qué? Lo que tengo aquí es que este patea tantos al medio, tanto a la izquierda y tanto a la derecha. Me da el likelihood. ¿Ya? Ahí me da el likelihood de cómo patea. Y cuando yo combino mis beliefs, eso. ¿Ya? Supongamos que hay dos opciones de patear, a la derecha o a la izquierda, nada más. ¿Ya? Esta es, a priori, patea, el zurdo patea a la derecha, o sea, patea cruzado. Que yo creo que es, no sé, la mayor cantidad de las veces. Este es patea cruzado y este es patea hacia la izquierda. Y esta es la evidencia científica en base a los datos, analizar videos de cómo pateó. Esto de aquí es Bayes. Y es con la evidencia científica, con los datos, ¿ya? Con mi base de datos que me permite generar esas distribuciones que están ahí, yo la ocupo, esa data que está aquí, ¿se fijan? Esa, la ocupo para actualizar mis creencias. Esa, patea cruzado, no patea cruzado. Y lo que está aquí es, fíjense ahora, ¿cuál es la probabilidad de que, lo voy a decir despectivamente, el zurdito patee cruzado, considerando la evidencia científica? Eso es Bayes. ¿Ya? Este se lee como para patear cruzado. O sea, perdón. Esta es la evidencia científica de que patea cruzado. Esta es la evidencia científica de que no patea cruzado. Estas son mis creencias antes de mirar los datos. Por lo tanto, esta fórmula de aquí es una actualización de mis creencias, las que están en azules, utilizando la evidencia, la base de datos. ¿No? ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Quedó yo más claro, también. profe. Sí. Todavía no le he dicho cómo calcular ni una cosa, salvo los histogramas aquí, que lo sabía. De esta parte vamos a ver códigos. Sí, tranquila, si vamos para allá, pero insisto, mi approach es hacerles que se traigan una píldora que es súper grande y difícil de tragar. ¿Ya? Para que se queden con esto de fondo. Esto es lo que interesa, esta es la idea. ¿Ya? Porque de nuevo, miren, a diferencia de los otros casos, ¿ya? De los clasificadores lineales, cuando yo hago esto, aquí está maximum likelihood, aquí comparo, ¿ya?
Y después aquí está, fíjense, aquí está maximum likelihood, ahí está mi prior, aquí está mi actualización. Y este es Bayes, este lado acá, este es Bayes. ¿Ya? Cuando junto los dos obtengo Bayes. Beliefs más maximum likelihood. Obtengo Bayes. Lo que yo obtengo si ocupo Bayes, o lo que yo obtengo si ocupo maximum likelihood, es una probabilidad de que el dato pertenezca a tal clase. ¿Ya? Esta es la probabilidad de que el dato pertenezca, esta es la probabilidad del dato en el modelo. Y esta es la probabilidad de que el dato pertenezca a la clase, considerando tanto el modelo como el prior. ¿Ya? Esto, ya sea ese de ahí o ese de ahí, lo que me entregan, insisto, es una probabilidad. Por lo tanto, yo tengo una regla, porque eso es lo que son las probabilidades, una regla, una medida, una cuantificación, el porcentaje, si ustedes quieren, de qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo mi trabajo. ¿Ya? Sí, claro, Felipe me decía, no, perdón, Vicente me decía súper bien, oye, pero este número es rebajo, 0,3, ¿ya? Y aquí me da, no sé, 0,2. Los números son bajos, de acuerdo que son bajos, pero estas son, es que no es que sean probabilidades, así como están, no es que sean probabilidades, sino que este es un punto nomás, y la probabilidad no la mido en un punto, sino que la mido en un área para estas variables que son continuas en ese caso ahí. Pero la diferencia entre estas dos, perdón, no la diferencia, la relación entre esas dos es la que me va a decir que tan bien o que tan mal estoy, pero al mismo tiempo me permite calcular estas probabilidades, me va a decir, esta relación entre las dos me va a decir si mi clasificador es bueno, ya, o está haciendo un buen trabajo o está haciendo un mal trabajo. Porque, por ejemplo, si esta probabilidad de aquí, si yo la calculo, esta de aquí, termina siendo un valor 0,8, ¿ya? Versus la otra que es un 0,2. Entonces, yo ya sé que mi clasificador está tomando una decisión que tiene una alta chance de que esté correcta. ¿Se fijan? Sí, profe. En cambio, acá es más raro. Porque acá ustedes me van a decir, ya, ok, mientras más cercano a cero, se empiezan a desenmarañar todas estas cosas. Mientras más cercano a cero, yo estoy más cerca a esta frontera de decisión, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, esa es la zona complicada. Pero si es 0,01, si es 0,00001 o si es 1, no les dice mucho porque ese puede ser un punto aquí, donde aquí la cosa es fácil. Porque ahí ya no hay, en esta zona de aquí, que estén ahí de lejos, es súper bueno. Y si están aquí de cerca de esto, el número no les da esa sensibilidad de lo que está pasando. ¿Se fijan? En cambio, aquí de manera muy natural, el tener esos valores de probabilidad les dice, miren, ¿saben qué? Estamos bastante bien con lo que estoy diciendo. ¿Ya? El otro día le mostraba, y lo pueden ver en el video de ustedes después, en la clase anterior, cuando me contarían avisarles con tiempo, yo les mostraba que para ese sistema de detección de pescado que nosotros estamos realizando, usamos estas cosas con redes neuronales. Entonces calculamos la probabilidad de que el pescado que nosotros estamos tratando de detectar sea, por ejemplo, un jurel. Y me da una probabilidad dice, la probabilidad de que sea, se anuncia como jurel, o sea, se detecta un jurel y me da la probabilidad. Y la probabilidad, por ejemplo, es de 0,8. Está súper bien. Está súper bien. Y eso al mismo tiempo les puede decir a ustedes, si están calculando estas probabilidades, supongamos que les da una probabilidad de que ustedes detectan, sigamos con el ejemplo de los pescados, detectan un jurel, ¿ya? Pero la probabilidad que les da, porque era la mayor, es de un valor 0,6, ustedes dicen, chuta, en realidad 0,6 es bajo para lo que yo estimo conveniente. Entonces, en el caso ese, donde yo tengo estoy haciendo un montón de detecciones y yo me puedo dar el lujo de votar una, digo, ¿sabe qué? En realidad, cualquier clasificación que yo obtenga con un valor, ¿ya? Con un valor de probabilidad de clasificación bajo 0,7, no lo voy a considerar como una clasificación buena, sino que ese dato lo descarto, lo voto, lo descarto, pero se que eso no lo puedo hacer en un esquema como este, porque yo no tengo esa herramienta. No tengo un cálculo de una métrica que me diga, mira, ¿sabéis que este pertenece a tal clase con tal confianza? Porque la probabilidad de detección, ¿cierto? Que yo estoy calculando acá
Es mi confianza en el trabajo que estoy haciendo. ¿Lo ven? Sí. ¿Ya? Eso, todas estas complejidades extra que están haciendo, les entrega, esto es lo que les compra la clasificación estadística. Les entrega este resultado de clasificación, pero al mismo tiempo una confianza. ¿Sabéis que pertenece a tal clase con tal probabilidad? ¿Ya? Entonces ustedes tienen información adicional para tomar su decisión. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas? Yo por ahora no, profe, me quedó claro. ¿Ya? Si no hay nada, entonces miren, ya. Esas son las ideas en la cabeza, ¿ya? Ya. Lo mismo, pero ahora voy a entrar un nivel más abajo en el bosque. Vamos a ir viendo algunos, miramos el bosque de arriba, empecemos a meternos dentro del bosque, ¿ya? Sin entrar en mucho cálculo todavía en cuanto a datos, sino que algo más ¿cómo se llama? Teórico todavía, ¿ya? Fíjense, estoy usando exactamente la misma notación, ¿ya? Y voy a decir, ok, tengo un problema multiclase acá, la clase de la 0 hasta la K-1, y cada una de las clases, ¿ya? Para cada una de las clases yo tengo un modelo probabilístico. Tengo la función de distribución de probabilidad o la función de densidad de probabilidad. Eso es lo que estoy diciendo aquí. En realidad, en este caso tengo la F mayúscula, que es la función de distribución de probabilidad de la clase 0 en función de X, que X son mis features, mis características, que pueden ser tantas dimensiones como D, que lo habíamos dicho, para que sea mi problema. Entonces, tengo estas distribuciones, tengo estos modelos. Traducción a lo que teníamos acá es esta cosa de aquí. Lo que tengo, esto de aquí, ¿ya? Lo único que significa es que yo tengo esta cosa, ¿ya? Para cada una de las clases. Esta cosa acá sí es la P minúscula, se fijan que yo acá lo escribí en términos de la P mayúscula, o sea, no tengo la densidad, sino que tengo la distribución, o sea que llega hasta 1. Eso es lo que está escrito ahí. Y tengo después una regla de decisión, que es la que me dice, mira, pertenece a cada una de las clases que está acá, no, se fijan, J es un número que está entre 0 incluido y K-1. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es decidir a cuál de esas clases pertenece, pero de una manera óptima. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, vámonos al caso de dos clases. Aquí está la función de distribución. Y lo primero que vamos a definir, en este caso, es lo que vamos a entender como el riesgo condicional. El riesgo condicional es lo siguiente. No se complica mucho la existencia con estas cosas, pero es lo siguiente. Este de aquí, los C y J, estos de acá, son el costo, o sea, la penalización de detectar un dato como que pertenece a la clase I, cuando en realidad era de la clase J. O sea, esto es un error de clasificación, ¿ya? En general, estos son costos, por eso se llaman costos o errores de clasificación. Esos son esos parametritos que están ahí. Y esta de acá, ¿ya? Son la función de distribución, esta de acá, de cada una de las clases, clase 0, clase 1, clase 0, clase 1, en lo que vamos a entender, y esto es lo que andamos buscando, la región de decisión, ¿ya? O sea, cuando yo esto tengo armado el cuento, yo tengo lo que es la región de decisión. En el caso de los clasificadores determinísticos, arriba del hiperplano y debajo del hiperplano, ¿ya? Esto es lo mismo. Esta es la región de decisión que en la cual yo anuncio un dato como que pertenece a clase 0 y este es el que pertenece a clase 1.
Y esto que está aquí en el fondo no es nada más que, como dice ahí, el riesgo condicional, o simplemente el riesgo de cometer errores de clasificación. Y lo mismo es lo que está acá abajo, ¿ya? Si yo ahora introduzco estas pi sub j, que son mis probabilidades a priori, o sea, mi creencia, sin mirar los datos, de que un punto cualquiera pertenece a cada una de esas clases, eso es lo que llamamos las priors. Y yo puedo entonces ponderar por esas probabilidades el riesgo asociado a la clase 0 y el riesgo asociado a la clase 1. Esta formulación de acá. Traducción, para que no se enreden. Lo que tengo aquí ahora es una función de costo, ¿ya? Una función de penalización, un objetivo en el fondo que me dice, mire, ¿sabe qué? Si usted, ¿ya? Supongamos que esto es 0 y esto es 0, ¿ya? C0, 0 y C11 son 0, ¿ya? Me quedan esos dos numeritos de ahí. Que C00 y C11 sean 0 significa que no existe un costo asociado a... Oh, perdón. No existe un costo asociado a clasificar bien un dato de la clase 0 o clasificar bien un dato de la clase 1. Traducción, somos chapados a la antigua, somos old school, y si yo hago las cosas bien, no voy a recibir ningún premio. Pero si hago las cosas mal, ¿qué significan estas cosas de ahí? Anunciar que pertenece a la clase 1, cuando en realidad pertenecía a la clase 0, me van a castigar. Lo mismo aquí, al revés, ¿ya? Pero si lo hago bien, no hay premio. Entonces, en el fondo, esto, independiente de que le ponga premio o no, como sea, esto lo que tengo aquí es el error de clasificación asociado a la clase 0, el error de clasificación asociado a la clase 1, pero después voy y lo pondero por lo que yo creo que son las probabilidades de ocurrencia de cada clase al principio. Eso es lo que tengo aquí. Por eso se llama el riesgo bayesiano, ¿ya? El riesgo asociado a cometer error de clasificación. Esto es súper común en muchos tipos de clasificadores, incluidos las redes neuronales, porque eso es bueno que tenerlo presente, ¿ya? Que son los aciertos o los riesgos de clasificación. Bueno, si yo trabajo esto, si yo lo optimizo, si yo busco minimizar este riesgo bayesiano, yo quiero, en el fondo, para el caso de dos clases, si yo determino la región de decisión de la clase 0, el complemento de eso es la clase 1. Entonces, puedo optimizar con respecto a una de esas regiones de decisión, y es lo que está aquí, ¿ya? Yo quiero minimizar el riesgo, eso es lo que significa esta cosa acá, minimizar el riesgo de clasificación, considerando todas las posibles opciones que yo tengo para la región de decisión, es decir, aquellos puntos que pertenecen, de acuerdo a mi clasificador, a la clase 1, ¿ya? Porque por complemento obtengo gratis los ceros, y en el fondo lo que significa esto es que yo tengo que minimizar este funcional de aquí, que es este costo, aquí está el costo desglosado, no ahí se hizo un poco de álgebra, y está aquí. Y aquí viene de manera natural lo que estábamos viendo antes, ¿ya? Fíjense lo siguiente. Miren lo que está aquí, ¿ya? Para dos clases. Tengo una sumatoria de dos términos, ¿cierto? Entonces tengo una sumatoria de dos términos, yo puedo pasar uno hacia el otro lado. Si hago un poquito de álgebra, desde aquí paso a esta cosa de acá. ¿Ya? Y aquí está el concepto de maximum likelihood, en esta cosa aquí. ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Y qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es la cosa de arriba? Eso de ahí. Está definido a partir de esto. Si es f grande, la derivada de esto es f chica, ¿cierto? Es la función de densidad. La función de densidad de la clase 1 y de la clase 0. Y aquí está, la función de densidad de la clase 1 y la función de densidad de la clase 0. ¿Cierto? Ya. Olvídense de todo esto acá. Piensen que, por alguna razón mágica por ahora, esto es 1. ¿Ya? Si eso es 1, lo que yo estoy haciendo es preguntar, la función de distribución, perdón, la función de densidad de la clase 1 dividida por la función de densidad de la clase 0, ¿es mayor o igual que 1? O lo que es lo mismo, si yo paso esto ahora.
Insisto, todo eso es 1. Lo paso para el otro lado. Me va a quedar. Lo voy a escribir así. Fx. Lo voy a escribir así. De la clase 1. Mayor o igual que fx de la clase 0. ¿Ya? Les recuerdo que, por ahora, no se complique la vida. Piensen que todo este producto es 1. Para que ese producto sea 1, por ejemplo, es fácil ver de que si hacemos esa probabilidad a priori 0,5, esa va a ser 0,5, por lo tanto eso se cancela. Si hacemos ese 0 y ese 0, estas cosas se desaparecen, ¿cierto? Eso, y les recuerdo yo que esto era, no me daban premio por hacer bien mi trabajo, no me daban premio por hacer bien mi trabajo de la clase 1, y si estos costos los hacemos iguales, es decir, si el cometer un error confundiendo la clase 1 con la 0, o confundiendo un error con la clase 0 con la 1, es el mismo, esto me da 1 de manera natural, ¿cierto? ¿Me siguen en eso? Sí. Ya. Entonces, no es terrible, y después le vamos a dar otra vuelta a esto, no es terrible pensar que esto es 1. Si esto es 1, esta ecuación de acá es lo mismo que esa de ahí. Ya está escrita de otra manera, sí, porque no tengo todos los símbolos, ¿ya? Pero es f de x en la clase 1 es mayor que f de x en la clase 0. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que el dato, la probabilidad en realidad debería escribirlo así para pasar la... Mejor lo voy a escribir la otra anotación que teníamos antes. X de x dado la clase 1, ¿ya? Dado la clase 0. Esta ecuación de aquí, cuando esto es 1, y esto yo lo paso para arriba, es esa de ahí, ¿ya? Que no es nada más ni nada menos que comparar estas dos cosas, ¿o no? Aquí está la clase 1 y esa es la clase 0, ¿ya? Pregunto, ¿esta es mayor que esta? Si la respuesta es sí, estamos en este caso. Y fíjense qué es lo que hay este otro lado de acá, es omega 1. O sea, estamos en la región de decisión 1. Es decir, el dato pertenece a la clase 1. Caso contrario, si esto no se cumple, esto es menor que 1, quiere decir que el dato pertenece, por complemento, a omega 0. Quiere decir que pertenece a la clase 0. Traducción a estas gráficas de acá, si estamos, por ejemplo, en una zona como esta aquí, la probabilidad de ocurrencia del dato, aquí, en la clase 1, es menor que en la clase 2. Ahí se me da vuelta, ¿cierto? Y quiere decir en el fondo que esto pertenece al omega 2, que es nuestro omega 0 en la otra entonces. Entonces, esta idea de acá, de evaluar en las distribuciones, ¿ya? Evaluar el dato que yo quiero clasificar en los modelos, en las distribuciones de probabilidad, sale de manera súper formal cuando yo me doy toda esta lata aquí, ¿ya? Y es más, sale de minimizar este riesgo bayesiano que nosotros llamamos, ¿ya? De ahí viene esta intuición que nosotros sacamos de aquí, el de apostarle a los caballos, ¿ya? De aquí viene. Esta es la forma de escribirla de manera rigurosa, ¿ya? Si yo hago esto, entonces, lo que yo obtengo, o lo que yo puedo definir conceptualmente, es lo que acabamos de ver. Miren, este se llama, yo les dije que la otra cosa se llamaba maximum likelihood, ¿cierto? El detector basado en maximum likelihood. Cuando yo defino el cociente entre la función de densidad de probabilidad de la clase 1 y la función de densidad de probabilidad de la clase 2, eso es lo que yo llamo el likelihood ratio test, ¿ya? O el cociente de verosimilitud, que es nada más ni nada menos que comparar las probabilidades. Pero esto, insisto, está formalizado. Si yo a esto le tomo el logaritmo, entonces esto se llama el log likelihood ratio test, y me queda el logaritmo de S menos S de ahí, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que están diciendo con esto? De la manera, insisto, más natural, más intuitiva y más simple es, perfecto, yo tengo estas funciones de distribución de probabilidad, cuando yo las comparo, me quedo con
Perdón, me quedo con aquella función de distribución de probabilidad que tiene valor máximo cuando yo le evalúo en un dato. Yo sé, de acuerdo a este desarrollo que estoy haciendo aquí, que el resultado que estoy obteniendo es óptimo en el sentido de minimizar lo que nosotros entendemos como el riesgo bayesiano. ¿Ya? O sea, minimizar los riesgos de clasificación. ¿Ya? No es... Cuando yo les presenté esto, era súper intuitivo, pero no tenía un objetivo de optimización detrás. O sea, ustedes a priori no iban a saber, mala elección de palabras, ustedes no iban a saber si este detector o clasificador era óptimo o no y en qué sentido, ¿cierto? Para ustedes les hacía sentido porque era como intuitivo. ¿O no? Sí. Bueno, lo que les acabo de mostrar muy por encimita, ustedes pueden seguir las derivaciones en el libro, etcétera, ¿ya? Lo que les acabo de decir es que, ok, esa intuición que nosotros desarrollamos recién, si uno la formaliza, se da la lata de hacerla rigurosa, se da la lata de hacer esto con un problema de optimización, igual como en los detectores y los clasificadores lineales antes, a lo que llegamos es que nuestro resultado intuitivo resulta ser óptimo. ¿Ya? Es más, nosotros nos pusimos súper ingeniosos aquí y dijimos que, porque estas probabilidades a priori las habíamos metido ahí en nuestro concepto intuitivo, metimos estas cosas raras que son costos asociados. ¿Ya? Que esto significa que, por ejemplo, cometer un error de confundir la clase 0 con la 1 es más costoso que confundir la clase 1 con la 0, o viceversa. ¿Ya? Metimos más parámetros aquí. Y esto todavía sigue siendo, por un lado, intuitivo y óptimo. Entonces, lo que obtenemos después de todo este desarrollo es que nuestro approach basado en maximum likelihood resulta ser óptimo para minimizar el riesgo bayesiano. Y este es el desarrollo teórico que les permite, por un lado, linkear maximum likelihood, ¿ya? O likelihood ratio test con Bayes y al mismo tiempo decir que los resultados que ustedes están obteniendo son óptimos. ¿Ya? Voy a tratar de ejemplificar todo esto con un ejemplo teórico. ¿Ya? Atención con esto. No es difícil, pero voy a ocupar toda la majamama de cosas que utilizamos para atrás. ¿Ya? Lo primero, quiero que recuerden que este tau que está aquí significa, esto es igual a pi, este es pi 0 dividido por pi 1. ¿Ya? Ese tau, lo voy a mostrar aquí, dame un segundito. Ese tau que está ahí, yo lo defino aquí. Es pi 0 dividido por pi 1. Y este pi 0 multiplicado por estos costos y esos costos de abajo. ¿Ya? Esto aquí en alguna parte yo lo defino como tau. Estas slides están en el Canvas por si acaso. Ahí lo defino. ¿Se fijan? Ahí está tau. Es pi 0 por el costo de cometer un error con la clase 0 y este es el costo de cometer un error con la clase 1, ¿cierto? Error con la clase 0 significa decir que era 1 cuando era 0 y el otro al revés. ¿Ya? Eso es tau, lo que está acá. ¿Ya? Pero lo que me interesa no es eso. Lo que me interesa es esto de acá. Ya, fíjense. Tengo dos clases. ¿Ya? Tengo dos clases acá. La clase 0 y la clase 1. La clase 0 tiene una función de distribución asociada aquí y es una feature, una sola. ¿Ya? Por lo tanto, estoy en este caso de aquí. Ahí, así. Este es I ahora. Y se distribuye gaussiana de media A0 y de varianza S0 al cuadrado. ¿Ok? La clase 1 se distribuye gaussiana de media A1 y de varianza S1 cuadrado. ¿Ya? Ese está. ¿Qué me dice el log likelihood ratio test? Esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Ocupo este log likelihood ratio test. Divido la distribución de una por la otra.
¿Ya? La de 1 dividido por la 0. Y aquí está, fíjense. Esta es una gaussiana, ¿cierto? Y esa es la distribución de una gaussiana unidimensional. ¿Estamos todos de acuerdo en eso o no? Sí. Aquí está 1 partido por la raíz de 2 pi sigma cuadrado, exponencial de menos y menos la media, todo eso al cuadrado, dividido por 2 veces sigma cuadrado. Aquí está la gaussiana con estos parámetros, con los parámetros de la clase 1, y acá abajo está la gaussiana con estos parámetros, los de la clase 0. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría para obtener el detector óptimo que minimiza el riesgo bayesiano? Me dice, usted use el likelihood ratio test y compárelo con tau. ¿Ya? Si esto de acá, cuando usted evalúa un punto cualquiera, es mayor que tau, perfecto, usted obtiene la clase 1. Si es menor que tau, usted obtiene la clase 0. ¿Ya? Fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo trabajar un poquito algebraicamente esto. Si yo trabajo esto algebraicamente, lo que yo obtengo, se me cancelan los 2pi, S1 y S0 al cuadrado, como están dentro de la raíz, se me simplifican y me da esta cosa acá, ¿se fijan? Eso viene de ahí. Y esta exponencial es esa menos esta de acá abajo, con el menos se le cambia el signo a más, y si yo trabajo un poco eso, este cuadrado de aquí y este cuadrado de acá, los junto, me da esta cosa de acá. ¿Ya? ¿Para dónde vamos? Ahora viene lo bonito, y después les voy a mostrar la geometría. Si yo tomo el logaritmo de esto, voy a tener logaritmo de esto más logaritmo de toda esta cosa de acá, mayor que, menor que el logaritmo del tau al otro lado, ¿cierto? Porque esto no me va a cambiar no me va a cambiar la desigualdad, porque el logaritmo es una función monótonamente creciente. Entonces, voy a tener el logaritmo de eso, y este logaritmo con exponencial se me cancelan, y me va a quedar todas estas cosas de acá nomás. Mayor que, menor que el logaritmo de tau. Pero este logaritmo de tau yo lo puedo pasar hacia acá, como logaritmo de tau. ¿Ya? Si quieren, trabajen en el álgebra, un detalle nomás, no en el caso. Yo lo que obtengo es esta cosa de aquí, donde, y aquí lo van a ver más claro, fíjense en B sub 0. ¿Qué es B sub 0? B sub 0 es el logaritmo de S0, S1, que es lo que está acá, menos el logaritmo de tau. El tau está aquí, lo pasé para el otro lado con el logaritmo, menos el logaritmo de tau. ¿Ya? Y toda esta cosa de aquí, toda esa cosa de ahí viene de equipo, de eso ahí. ¿Se fijan? Porque la exponencial me canceló esa cosa. Todo eso que está ahí. ¿Ya? Perdón. Todo eso que está ahí. Eso, esta cosa de aquí. ¿Ya? Después, ese B sub 2, que es toda esta majamama de aquí, no es nada más que los términos que están ahí. Y el B sub 1 es toda esa cosa que está ahí. ¿Ya? Pero siempre dividido por 2, dividido S0, S1. Ahí están todos esos términos de ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Ya? Porque esto se ve medio enredado. Si ustedes miran lo que tengo aquí, todas estas cosas, todos los S1, S0, A1, A0 y el tau, porque son los pi, 0, pi 1 y los C, todos esos son números, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Sí. Vuelvo acá. Supongo que esta es una gaussiana y que esta es una gaussiana. Olviden, no importa con la forma. O miren esta de acá. Cuando yo tomé mis datos, yo calculé la distribución gaussiana, claro. Entonces obtuve la media y la varianza, ¿o no? Entonces la media y la varianza las conozco de los datos. Si usted me pasa los datos, yo puedo obtener la media y la varianza de la gaussiana. Son
la media y la varianza. La media y la varianza por clase. Estoy listo, ¿cierto? Esos son números. Sí. Los priors, los pi, también los conozco, porque o me los doy como les dije el otro día, o simplemente si tengo 20.000 datos y son 10.000 de una clase y 10.000 del otro, ahí están los priors, ¿cierto? La probabilidad de la clase 1 es 10.000 de los 20.000 y la de la clase 2, 10.000 de los 20.000. Son 50 y 50. Y los costos, esos son míos. Yo los defino de acuerdo al problema. ¿Ya? Si un costo, el costo de equivocarse hacia una clase es mayor que el otro, los defino de alguna manera. Entonces, estos son puros números, esos son puros números. Y la única incógnita que tengo es I. ¿Ya? Lo único que tengo es I. La única incógnita que tengo es I. Y en el fondo, esa incógnita no es nada más ni nada menos que el dato que yo quiero evaluar. ¿Ya? Para hacer mi clasificación. Entonces, si se fijan aquí, tengo en este lado a la izquierda una ecuación de segundo orden. Una ecuación de segundo orden que tiene dos raíces. ¿Ya? Y que en el fondo me determinan cuáles son las regiones de decisión. Y mírenlo acá. Aquí hay una gaussiana, aquí está la otra. Supongan que es todo simétrico, que tienen las mismas medias y las mismas varianzas. ¿Ya? Si tienen las mismas medias, perdón, si tienen, no las mismas medias, si tienen las mismas varianzas, yo lo que obtengo, si tienen las mismas varianzas, quiere decir que S1 y S0 son iguales, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces esto es 0. Y este problema ya no es de segundo orden, es de primer orden. ¿Se fijan? Si es de primer orden, esto de manera natural decanta en lo que nosotros habíamos entendido como nuestros clasificadores lineales. Si los datos en ambas clases tienen las mismas varianzas, si uno piensa, si los modela como gaussianas, perdón, con las mismas varianzas y con medidas distintas, entonces lo que nosotros obtenemos es, a partir de nuestro modelo probabilístico, decantamos en un modelo no determinístico, todavía probabilístico, pero lineal. Insisto, bajo el supuesto de la distribución son gaussianas y al mismo tiempo son tienen la misma varianza. ¿Ya? Si no es así, no importa, obtenemos un clasificador no lineal ahora, sino que de segundo orden. ¿Ya? Y dicho de otra manera, como lo ponen en el libro, y la deducción la hice de otra manera. Fíjense, esto está puesto así en el libro. Ahí está puesto para la clase 1 en términos de múltiples dimensiones ahora. ¿Se fijan? Yo aquí tengo una dimensión, hay un I, ¿ya? Para distinguirlo del X al otro lado. Un I que es un feature. Aquí está escrito como, supongan que todas las clases, ¿ya?, se distribuyen gaussianas con vectores de características de dimensión D, como ustedes quieran. Entonces, si es una distribución multivariada, como algo acá, aquí hay dos features, perfecto, ahí hay dos features, las dos gaussianas, supongan que este vector es de tamaño 2 entonces, ¿ya? O puede ser 3 o 4, lo que ustedes quieran, pero supongamos que es de 2. Usted, esas gaussianas multidimensionales las representan a través de esta ecuación, que es una ecuación vectorial, donde ahí están las features, ahí están las medias de cada una de las features, y esta es la matriz de covarianza, ¿ya? Las variaciones conjuntas de los distintos vectores. Si yo hago el likelihood ratio test entre 1 y 2, aquí está el likelihood ratio test, aquí están esos son los priors, esas son las pi, ¿ya? Y lo hacen así en el libro, sin considerar los costos. Yo obtengo, se fijan, aquí está la clasificación lineal, ahí está el clasificador lineal, ¿ya? Cuando yo asumo de que esta matriz de covarianza, las distribuciones son las mismas. Cuando no, aquí está ya el caso general y esto se hace de segundo orden, ¿ya? Y yo obtengo exactamente el análogo al clasificador lineal que nosotros habíamos derivado para los otros casos, pero ahora bajo el supuesto que los datos son probabilísticos por un lado, y por otro lado que se distribuyen gaussianos. Esa es la gran diferencia, ¿ya?
Chuta, se me está haciendo tarde. ¿Se entiende esta parte? ¿Tienen que digerirla? Más o Sí, pues. menos. Más o Sí, menos. hay que repasar. Pero sí se entiende. ¿Ya? Para ti, Vicente, y para ti, Felipe, que lo vieron en comunicaciones, ¿ya? Esto que está aquí, ¿ya? Esto que está aquí, cuando las varianzas son iguales, que nos lleva al caso de este de acá, pero con las varianzas, aquí insisto, con las varianzas iguales, pues si las varianzas son iguales, van a quedar de la misma altura y separados de ahí. Eso no es nada más ni nada menos que la transmisión de datos binarios en un esquema de comunicaciones, ¿o no? Sí. Eso es, Ahí. eso es. Por eso es que el detector, ¿te acuerdas que el detector pasaba por maximum likelihood? Nosotros veíamos otra con menos fundamento nomás. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero nosotros lo poníamos las constelaciones, poníamos puntos centrales a la media, y la dispersión andaba los puntos por acá volando, puntos por acá volando, y ahí nosotros hacíamos nuestro detector. Acá es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque esto es detección de un bit 0, un bit 1, en ruido gaussiano. Cuando estos son iguales, es el mismo ruido que afecta al canal. Y termina siendo lo mismo, porque han visto esto en comunicaciones, es pan de cada día. ¿Ya? Ahora estamos viendo un approach mucho más general, porque ahora lo que tenemos son features que son mucho más grandes. ¿Ya? No es solamente nuestro caso de comunicación, tendríamos el eje en fase y el otro en cuadratura, sino que los features van a ser mucho mayores. ¿Ya? El eje en fase y en cuadratura son, ¿cierto? En este caso aquí, fase, cuadratura, y están las distribuciones para arriba, que nosotros siempre lo veíamos en ese caso mirado desde arriba, veíamos los puntitos nomás, no veíamos este relieve. Aquí está eso. ¿Ya? Pero el concepto, por eso que ahí está la matemática pura y dura con álgebra y todo el cuento. El concepto no es ni uno ni otro que este. Comparen las distribuciones. La que tiene mayor probabilidad, esa gana porque es intuitivo. La gracia es que es óptimo. Y la gracia es que cuando ustedes introducen esos costos y esos priors, por este desarrollo que yo les acabo de mostrar, en una dimensión y para dos clases, esto se extrapola a n de dimensiones, como nosotros tenemos, y a k clases, y el resultado sigue siendo válido. ¿Ya? Y resulta ser de que cuando nosotros, y que eso es lo que hacen en el fondo, se hace siempre por simpleza. Cuando yo quiero obtener estos modelos de acá, esto, ¿ya? Para múltiples features, yo tengo que de una u otra manera estimar las distribuciones, y ese es el problema. Estimar esas distribuciones es complicado en términos de tener los datos, y requiere harto cálculo, pero principalmente requiere harto datos. Entonces, como esas distribuciones pueden tener formas como estas de acá, no me queda otra que decir lo siguiente. Ok, perfecto. Yo voy a asumir que las distribuciones de cada una de estas features son conjuntamente gaussianas, o sea, esto. Pero no son gaussianas, me va a decir usted. Perfecto, ni un problema. Si no son gaussianas, lo invito a usted a que obtenga esas distribuciones. Primero que obtenga los datos, y después, una vez que los obtenga, vea qué ajusta, qué distribuciones son. Después de un rato se van a aburrir y van a decir, no, en realidad es más fácil pensar que estas son gaussianas. Y aproximemos lo que vamos a aproximar. Eso es lo que se hace. Ustedes consideran que son gaussianas, asumen que son gaussianas en ese caso, generan esta matriz de covarianza que la pueden calcular a partir de los datos. A veces, si no tienen muchos datos, dicen, ay, que en realidad esta cuestión está peluda, vamos a considerar que tenemos las medias nomás, que se las podemos calcular fácil de los datos, y la matriz de covarianza son todas las varianzas iguales. Por lo tanto, esta matriz de covarianza pasa a ser la matriz identidad, y ustedes tienen una pura varianza, y por lo tanto esto no corre, ¿ya? Se simplifica el problema, y esto termina siendo un clasificador lineal. ¿Ya? Miren esto, estas ecuaciones se parecen mucho a las de Fischer, ¿o no? ¿Se parecen o no? Sí. Las intraclases y la otra las entreclases.
¿Ya? Miren, tengo que entrar a la reunión de apoderados de mi hija ahora, pero el viernes tengo, nos podemos juntar, por favor.